Cuenta la leyenda que en el corazón de México, en una pequeña y bulliciosa ciudad, vivía un hombre artesano llamado Pedro Linares. Pedro, conocido por su habilidad con el cartón y el papel maché, creaba figuras para las festividades locales. Sin embargo, su vida cambió para siempre una noche de luna llena, cuando una fiebre misteriosa lo llevó al borde de la muerte. En el umbral, entre el sueño y la vigilia, Pedro se encontró en un bosque encantado, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Los árboles susurraban secretos antiguos y la tierra misma parecía vibrar con una energía mágica. De entre la neblina surgieron criaturas asombrosas, seres de colores tan intensos que parecían destellar con luz propia. Eran animales que desafiaban la lógica, dragones con alas de mariposa, jaguares con cuernos de ciervo y serpientes con plumas de quetzal. Estas criaturas mágicas repetían una palabra con un ritmo hipnótico: alebrijes, alebrijes, alebrijes. Pedro, atrapado en la maravilla y el misterio de aquel lugar, caminó entre los alebrijes, sintiendo una conexión profunda con cada ser que encontraba. Había una energía ancestral en el aire, como si los espíritus de la tierra y el cielo se hubieran reunido para mostrarle un secreto olvidado del mundo. Al despertar, Pedro se encontraba de nuevo en su cama, pero la visión del bosque encantado y sus habitantes seguía viva en su mente. Decidido a compartir su experiencia, comenzó a trabajar con fervor, dando forma a las criaturas de su sueño con cartón y papel maché. Con cada corte y pincelada, invocaba la magia del bosque. Imbuía cada figura con el espíritu vibrante de los alebrijes. Las primeras creaciones de Pedro causaron asombro y desconcierto en su comunidad. Parecían haber sido traídas de otro mundo, un lugar donde la imaginación y la realidad convergían. Sin embargo, aquellos que observaban atentamente sentían algo más, un poder antiguo, una conexión con las fuerzas místicas que habitan en lo profundo de la naturaleza y el alma humana. La fama de los alebrijes de Pedro pronto se extendió más allá de su pequeño taller. Artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, reconocidos por su capacidad de capturar la esencia mágica de México, se sintieron atraídos por las figuras de Pedro. Reconocieron en ellas no solo arte, sino una puerta a un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazaban de manera mágica. Mientras tanto, en los valles y montañas de Oaxaca, otros artesanos comenzaron a escuchar el llamado de los alebrijes. Inspirados por la visión de Pedro, comenzaron a tallar estas criaturas mágicas en la madera de copal, un árbol sagrado con propiedades místicas. En cada figura, los artesanos de Oaxaca canalizaban las leyendas de sus ancestros, las historias de espíritus protectores y seres fantásticos que habitan en los sueños. En San Martín Tilcajete y Arrazola, las familias artesanas dedicaban sus días y noches a dar vida a los alebrijes, cada una aportando su propio toque, su propia interpretación de la magia que Pedro había descubierto. Los alebrijes de madera, con sus colores vivos y detalles intrincados, eran como portales a ese bosque encantado, donde Pedro había caminado una vez entre sueños. Con el tiempo, los alebrijes se convirtieron en mucho más que simples figuras decorativas. Eran talismanes de protección, guardianes de los hogares y mensajeros de los espíritus. En las celebraciones del Día de Muertos, se decía que los alebrijes guiaban a las almas de los difuntos, iluminando su camino con su resplandor multicolor. Su historia, sin embargo, no terminó con Pedro Linares. En cada generación de artesanos, la magia de los alebrijes se renueva, adaptándose y evolucionando. En la película Coco, de Disney Pixar, los alebrijes fueron presentados como guías espirituales, llevando la magia de estas criaturas a una audiencia global y revitalizando su significado en la cultura moderna. Hoy en día, los alebrijes siguen siendo un símbolo de la rica herencia cultural de México, un recordatorio de que en algún lugar entre el sueño y la vigilia existe un mundo donde la magia es real y los espíritus de la naturaleza aún susurran sus secretos a aquellos que están dispuestos a escuchar. Y así,
Cada alebrije, con sus colores y formas imposibles, nos invitan a creer en lo increíble, a explorar los rincones más profundos de nuestra imaginación y a celebrar la eterna danza entre la realidad y la fantasía. Cada uno de estos seres fantásticos vive en un fragmento del sueño de Pedro Linares, un sueño que continúa encantando y maravillando a generaciones, conectándonos con el misticismo y la magia del México ancestral.